¿Qué tal? Eh, Buenos días, buenas tardes o buenas noches, la hora en la que sea que estés viendo este video. Su fin principal y objetivo es poderte informar sobre el trastorno depresivo mayor y en qué consiste. Mi equipo está compuesto por Ana Dalai Cuatzo Hernández, Luis Fernando Escalona Brito, Guadalupe Hernández Otero y una servidora, Abigail Rodríguez López. Los voy a dejar con mi compañero Luis Fernando. Bueno, principalmente vamos a empezar con qué es. La depresión mayor forma parte de los denominados trastornos del estado de ánimo, en el cual aparece reflejado un sentimiento constante de tristeza, de ánimo decaído, de falta de motivación por realizar aquellas actividades que antes disfrutabas. Estos sentimientos afectan a todo el conjunto de nuestros sentimientos, pensamientos y comportamientos, lo cual produce una interferencia en todos los ámbitos de nuestra vida, como el personal, laboral y o relacional. Vamos a pasar con los síntomas y cómo es que son detectados. Bueno, yo les hablaré acerca de los síntomas y cómo es que se pueden detectar. Es importante considerar que se deben tomar en cuenta cinco o más de los síntomas que se van a presentar en, en este tema, en esta exposición. Ah, Podemos hablar de que es un mismo periodo de 2 semanas donde se pueden presentar y se presenta este cambio de funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas, en este caso, representaría quizás no como tal el trastorno depresivo mayor. Es importante recalcar que la prevalencia es lo más importante para poder hacer un diagnóstico formal y es principalmente hablando de la pérdida del interés o el placer. Bueno, dentro de los síntomas podemos encontrar que el estado de ánimo es depresivo la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Por ejemplo, se siente triste, vacío, sin esperanza, o pues desde la observación por parte de otras personas es como se le puede ver y presenta pues ojos llorosos o un poquito hinchados. La disminución importante del interés o el placer por todos o todas las actividades que le corresponden realizar por la mayoría del día, casi todos los días. Eh, pues también se puede hablar de un desprendimiento de la información subjetiva o de la observación. A través de ello podemos darnos cuenta. Hablamos también de la pérdida importante y significativa de peso sin hacer ningún tipo de dieta o también en su contrario, aumento de peso, una modificación de más o menos el 5% del peso corporal en el periodo de un mes o su disminución o aumento del apetito casi todos los días. Bueno, también se presenta el insomnio o hipersomnia casi todos los días. Existe una agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Observable por parte de otros, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de el entusiasmo. También podemos encontrar que existe fatiga o pérdida de energía casi todos los días, una sensación de cansancio permanente, agotamiento, falta de motivación. También tenemos sentimientos de inutilidad o pues también la culpabilidad excesiva o inapropiada que puede ser delirante. Casi todos los días, no simplemente el autor eh, el autorreproche o la culpa por estar enfermo. La disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días. Igual, aquí es importante que les recalque el casi todos los días porque esto es lo que les mencionaba anteriormente de la prevalencia. Es importante. Y también va de la mano la necesidad de tener un apoyo o la visualización, la observación por parte de terceros en cuanto a cómo es que se presentan todas estas situaciones. Uno de los más importantes también es el pensamiento, pues, de la muerte recurrentemente, no solo miedo a morir,
sino también ideas suicidas de manera recurrente, sin un plan determinado, o en incluso algunos casos en un intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. Los síntomas que nos acaban de mencionar, estos pueden causar malestar clínicamente significativo o deterioro social en laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento del individuo. El episodio no solo se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de una afección médica. Es importante mencionar que las respuestas a una pérdida significativa, por ejemplo, puede ser un duelo, una ruina económica, pérdidas debido a una catástrofe natural, una enfermedad o una capacidad grave. Es importante saber que, no, que pueden incluir el sentimiento de la tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, insomnio, pérdida del apetito y pérdida de peso que figuran a los criterios A que acaba de mencionar mi compañera Abby, y también pueden simular un episodio depresivo. Bueno, aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o considerarse apropiados a la pérdida, también se deberá pensar atentamente en la presencia de un episodio de depresión mayor, además de la respuesta normal a una pérdida significativa, como lo hemos mencionado, que es como duelo, un catástrofe, etc. Y bueno, esta decisión requiere inevitablemente criterio clínico basado en la historia del individuo y en las normas culturales para la expresión del malestar en el contexto de la pérdida que se haya presentado en el paciente. Y bueno, nunca ha habido un episodio magnético o hipomaniático, es decir, que no se ha presentado alucinaciones o delirios. Es importante saber si la persona o el paciente está presentando estos episodios, bueno, alucinaciones o delirios. Y nota, es importante mencionar que esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo magnético o hipomagnético, como lo hemos mencionado, son inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Y bueno, el tratamiento, le daremos el tratamiento más efectivo, que lo que normalmente se utiliza son los fármacos y una terapia que es cognitivo-conductual, pero esa presentaremos más adelante. Y bueno, hablando sobre el, el tratamiento farmacológico, podemos saber que los medicamentos estabilizadores del estado de ánimo son los tratamientos farmacológicos, ya mencionados, más recetados para el trastorno depresivo en todo el mundo. Bueno, los antidepresivos suelen tomar varias semanas antes de que sus beneficios terapéuticos tengan efecto, es decir, unas 3 o 4 semanas. Y estudios recientes han dado esperanza a la posibilidad de una nueva generación de agentes antidepresivos de una acción rápida y más eficaz, es decir, reducir el tiempo de día, 2 semanas, que puede resultar beneficiosamente para el tratamiento de los trastornos del ánimo. En esta sección se revisa lo que se conoce actualmente sobre su mecanismo de acción de cada fármaco. Bueno, la eficacia de este tratamiento está muy bien demostrada para los casos moderados o los casos de depresión mayor muy graves. Por el contrario, no se dispone de una adecuada base científica como para sugerir una elevada eficacia en las personas que tienen un episodio leve de depresión mayor, de una distimia o de un trastorno adaptativo. A pesar de ello, la experiencia clínica sugiere que en determinadas situaciones se sí puede ser recomendable en este amplio subgrupo de pacientes o la prescripción de un fármaco antidepresivo, en estos casos, en combinación con un tratamiento psicológico, como es el de tomando terapia, el de psicoterapia, que puede ser el enfoque que se recomienda más, es cognitivo-conductual. Y bueno, también se puede saber que los fármacos antidepresivos suelen hacer efecto a partir de la tercera o cuarta semana, como ya había mencionado, del tratamiento. Asimismo, es importante comentar que se dispone de muchos fármacos antidepresivos. Cada uno de ellos tiene sus características particulares en cuanto a su eficacia y especialmente en cuanto al perfil de los efectos secundarios. Algunos pueden causar vómito, dolor de cabeza, mareos, entre otros. Y bueno, como mi compañera comentaba, estos medicamentos se pueden dividir en dos clases principales, que son la imipramina y la amitriptilina, que son fármacos duales inhibidores y que tienen una alta carga de efectos secundarios, por lo que lo más recomendable es que la gente no se automedique y en cambio consulten a un especialista, que en este caso sería el médico psiquiatra. Y también, como ella comentaba, ahí refiriéndonos a la terapia psicológica, lo más
Recomendable en estos casos sería el cognitivo-conductual y en menor medida la terapia psicológica interpersonal, es decir, por grupos, que han demostrado científicamente su eficacia en el tratamiento a corto y largo plazo de la mayoría de los trastornos, no únicamente de este. Los objetivos esenciales del tratamiento psicológico son el tratamiento de los síntomas depresivos, la modificación de los rasgos de personalidad que predisponen a la aparición de estos trastornos, aprendizaje de estrategias de identificación precoz de los síntomas y de prevención de recaídas. Cuando utilizamos la palabra tratamiento nos referimos a este proceso de intervención, es decir, con las técnicas de terapia psicológica dirigido a modificar una condición patológica o desadaptada para así conseguir el mejor estado en que la persona puede estar. Con base en esta definición, el apoyo, el consejo, el acompañamiento o el tan solo hablar son alternativas que por sí solas, aunque pueden tener su utilidad sobre una persona, por ejemplo, como el estado de ánimo, pues no son tratamientos psicológicos. El tratamiento cognitivo-conductual es el procedimiento terapéutico dirigido a identificar y modificar los procesos cognitivos que facilitan la aparición de conductas inadaptadas con el objetivo de obtener emociones y conductas menos distorsionadas, ya que estos pensamientos también pueden ser que tengan dificultades o que tengan una visión distorsionada de su persona, del mundo y del futuro. Y bueno, evidentemente el tratamiento psicológico no tiene por finalidad tratar las conductas, cogniciones o emociones transitorias asociadas a las diversas vicisitudes del día a día. La modificación cognitiva y conductual tiene sentido clínico cuando los pensamientos, la conducta o las emociones son disfuncionales, reflejando la presencia de un trastorno mental o cuando éstas dificultan la adaptación de la persona a su vida diaria, afectiva, relacional o intelectual. Y bueno, ahora vamos a poner un video. Esto es para ejemplificar mejor el trastorno depresivo. Igual que es indispensable recalcarte que nunca debe ser menospreciado el hecho de presentar alguno de estos síntomas que se mencionaron Un anteriormente. conjunto de enfermedades. Ya, disculpa. Pues sí, justo, que nunca se debe de menospreciar la sintomatología, es importante reconocer cuando no se está bien. Y pues a continuación, ahora sí el video para poderles explicar de una mejor manera y más práctica esta situación y el trastorno. Que tienen en común tener un nivel de tristeza muy elevado, y por muy elevado tenemos que entender dos cosas. La primera de ellas, que no es fácilmente entendible por la persona que está evaluando al paciente ese nivel de tristeza en base a personalidad del individuo que tienes delante y en base a las características o situación vital que está teniendo ese individuo. Y el otro aspecto muy importante es si ese nivel intenso de tristeza le está limitando en su funcionamiento diario. Funcionamiento diario en psiquiatría, psicología es vida lúdica, vida académico-laboral, vida familiar. Hay esencialmente tres subtipos de trastornos depresivos y es importante tener en cuenta que hay esta subclasificación porque no solo los síntomas son diferentes, sino muy importante, el tratamiento y la evolución también puede ser diferente de uno a otro. Actualmente la OMS sitúa más o menos en un 5% de la población la que sufre cada año algún tipo de trastorno depresivo. Algo más frecuente en las mujeres que en los hombres y algo más frecuente en la tercera edad que en el resto de etapas de la vida. Causa entendido como un factor indispensable para padecer un trastorno depresivo no conocemos. Por lo tanto, no es correcto decir que por culpa de tal hecho yo tengo esta enfermedad. Y otra cosa es que sí que parece que hay una serie de factores que facilitan muchísimo el llegar a tener un episodio depresivo, una distimia o un trastorno adaptativo. Esencialmente diríamos dos: situaciones estresantes mantenidas y luego otro factor que parece
que está bastante relacionado con el aumento de incidencia de trastornos depresivos es el haber padecido durante la infancia o la adolescencia algún tipo de maltrato físico o maltrato de tipo sexual. Es muy frecuente ansiedad somática, ansiedad corporal, a modo de nudo aquí o palpitaciones. También es frecuente que haya problemas en el dormir. También es frecuente que haya problemas en el apetito, bien sea más apetito de la cuenta o a veces, quizá más frecuente, menos apetito de la cuenta. Con frecuencia también hay mucha apatía, que llamamos, falta de empuje, necesidad más bien de estar en una silla, en una cama, en un sofá. Y otra cosa muy importante es que casi siempre el paciente nos dice que le cuesta más concentrarse, poner su atención en lo que él desea. El diagnóstico se hace en base a la visita que estás haciendo con el paciente, es decir, es captar los síntomas y no tanto datos objetivos que podamos obtener por algunas pruebas. El tratamiento del trastorno depresivo puede ser psicofarmacológico y psicológico. Lo habitual es que se proporcionen de manera combinada, es decir, que los médicos den la medicación y el psicólogo clínico se ocupe del tratamiento psicológico. Que se priorice uno u otro tipo de tratamiento depende bastante, aparte de los datos de la evidencia clínica, de la severidad de los síntomas, la duración del trastorno y la presencia de rasgos de personalidad que hacen más difícil que la persona maneje esta situación. Los síntomas de un trastorno depresivo únicamente pueden requerir una atención urgente cuando las ideas de suicidio, que son un síntoma muy presente en este tipo de trastornos, se hacen mucho más intensas, más frecuentes, más persistentes y sobre todo el paciente tiene la sensación de que no puede controlar o teme que no pueda llegar a controlar estas ideas de suicidio. No es necesario que se dedique a buscar cuál es la causa o qué ha hecho mal o qué le ha pasado en la vida. Un trastorno depresivo es una enfermedad como pueden haber otros tipos de enfermedades, que se deje tratar, que siga las indicaciones de su médico o de su psicólogo, pero a él y a sus familiares es importante transmitirle la idea de que no hay que forzar el sentirse satisfecho, el pensar en positivo, el tener ganas de hacer cosas y el estar animado. Es una enfermedad, es un trastorno, no es algo que se elige voluntariamente. Bueno, bueno, ¿ya me escuchan un poco mejor? Ok, bueno, disculpen la interferencia, teníamos un poquito de problemas con el internet, pero espero que les haya sido de utilidad el video. Justamente esto, retomar lo que nos dicen los especialistas de una manera más clara, desde una postura, pues sí, quizás más adecuada, dada su especialidad y dada su preparación. También empleando pues un lenguaje a lo mejor un poquito más práctico para poder tener un mejor entendimiento de lo que consiste el trastorno de depresión en general. Nosotros nos fuimos un poquito más específico al trastorno depresivo mayor, pero nos pareció indispensable compartirles estas imágenes, este fragmento de video, que por supuesto va a estar al alcance de ustedes para que lo puedan revisar. Esta información principalmente es con el objetivo de que si tú te identificas con alguno de los síntomas, alguna de las sintomatologías, eh, o conoces a alguien o has observado a alguien de tu familia, puedas mejor apoyarle, sugerir, recomendarle quizás también el que nunca, nunca se debe menospreciar un tipo de trastorno, este tipo de sentimientos, este tipo de emociones, que sí, claro, se puede ser completamente funcional, ya lo hemos visto y hay casos evidentes de que teniendo una depresión mayor se puede ser funcional. Entonces, es importante la atención tanto psiquiátrica
y también psicológica con el apoyo pues psicoterapéutico del enfoque que ya pudimos mencionar con mis compañeras. Y pues no sé, sería todo por nosotras. Les agradecemos muchísimo su tiempo.